¿Quién necesita de Dios hoy, hermano? Yo también. Y entonces ocupamos de su palabra, oramos para que el Señor nos hable en esta tarde. Señor, gracias. Gracias porque usted está aquí, Señor. Gracias porque usted es bueno, poderoso y grande, Señor. Gracias porque usted está vivo. Usted está vivo y me ama, Señor. Usted es real, Señor, y nos quiere. Nosotros no venimos a calmar, Señor, culpa. Nosotros no venimos, Señor, a cumplir un rito. Venimos porque te conocemos y eres real, Dios. Háblanos hoy, Señor. Enséñanos hoy, Señor, que nuestro espíritu hoy sea alimentado con tu palabra, Señor. Y en medio de toda la basura que el mundo da, Señor, su palabra hoy sea nutritiva para nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Hoy oramos, Señor, para que este ratito, Señor, que vamos a compartir acá, sea provechoso para cada uno de nosotros. Usted y su multiforme gracia, Señor, es capaz de hablarnos a todos los que estamos aquí, Señor, entendiendo que todos estamos viviendo líos distintos, Señor. Gracias, Señor, porque usted es poderoso para guiarnos. Hoy disponemos nuestro corazón para que nos enseñes. Padre, ayúdame a mí, Señor, que soy siervo inútil y tonto, Señor. Ayúdame, Señor, a sembrar esta palabra, Señor, como buen agricultor, y ayúdanos a nosotros también, a todos los que estamos acá, a que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. El tema de esta tarde es fructificar en gozo, crecer en gozo. Hemos estado en una serie de 3 grandes conceptos, 3 cosas que Dios no negocia. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos empezar una relación con Dios si no confiamos en Él. Él, en su perfecta gracia, deposita a cada uno de nosotros una fe que Él quiere que madure y que crezca. Y es por obra del Señor que hoy usted y yo podemos buscarle. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él fue el que nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Como Él sembró fe, porque Él es autor y consumador de la fe, y hemos decidido creer nosotros en un misterio asombroso ahí, de la perfecta decisión de Dios y la imperfecta respuesta nuestra. Hemos empezado una relación con el Señor. Y esa relación, mi hermano, tiene que profundizar. Y es lo que hemos venido hablando en el pasado, en los meses anteriores. Esa relación tiene que madurar. El creyente no puede seguir bebiendo lechita, como dice el apóstol Pablo. El creyente no puede seguir siendo un bebecito. Debe madurar, debe aprender a navegar, debe aprender a lidiar los problemas de la mano del Señor. Y una vida centrada en Dios, o sea, una vida que se aparta para relacionarse con el Señor, fructifica. Gálatas 5:22 nos dice cómo fructificamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, otras dicen templanza, dominio propio. Ahí entre esas, humildad. Contra tales cosas no hay ley. Estamos viendo ese fruto del Espíritu Santo que se produce en una vida que está en Cristo, que no son 9 diferentes facetas, es un fruto que tiene diferentes partes. Y una de esas secciones de las cosas que hace el Espíritu Santo en una vida que depende de Dios es gozo. Punto 1, mi hermano, su bosquejo. Entendamos que es gozo para Dios. Gozo no es alegría. En algún momento les conté aquello que un hombre se enfermó, cayó en el hospital y todos los días estaba positivo, es más, contagiaba. En el salón en el que estaba contagiaba a los demás. Un día logró ver los apuntes de una enfermera chichosa que todos los días tenía que limpiarlo, cuidarlo y revisarle los signos, y vio
paciente extremadamente feliz. Ese fue uno de los detalles que puso la enfermera. La felicidad es una cosa en la vida que todo ser humano busca, y de una manera errada el mundo cree que es la razón por la cual existimos. Se escribe de esto, se canta de esto, y creemos, me refiero no nosotros los cristianos, pero los humanos, la humanidad en sí misma, que la razón por la cual respiramos es encontrar aquello que nos da alegría. Cuando la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, habla de alegría y gozo, en muchos momentos los términos son intercambiables. Es como cuando hablamos de benignidad o hablamos de amabilidad hace unas semanas. Las palabras pueden ser el mismo, pero es importante que nosotros acotemos las diferencias y le tomemos las dimensiones a estos dos conceptos que son muy importantes para que podamos aprender y entender a qué se refiere la palabra con gozo. Porque, mi amigo, alegría es una percepción personal. Algo que hace alegre a alguien, a otro no necesariamente lo hace alegre. Alegría se basa en momentos, en situaciones, en cosas que pasan, en cosas que alguien dice, en cosas que alguien hace, en situaciones que cruzamos. Por eso la alegría está basada en momentos, en experiencia, y por lo tanto puede ser fluctuante, puede cambiar. Yo puedo estar alegre hoy y mañana no. Familia, la alegría viene y se va. ¿Por qué? Porque está vinculada a las circunstancias. Estamos en alegría, hermanos de producción. Alegría es aquello que está vinculado a lo que sucede externamente, a lo que pasa afuera de mi vida. En cambio, gozo es más profundo. Gozo es mucho más que una emoción. No es un sentimiento. Porque yo puedo sentir gozo en medio de un momento de mucho dolor. Yo puedo sentir gozo en medio de algo que aparenta ser una derrota. Yo puedo sentir gozo en medio de una situación donde nadie se alegraría. A mí me encantan las definiciones cortas, tal vez porque siempre he trabajado con niños. Alegría, le pongo en su bosquejo, es una emoción linda que yo vivo por algo que me pasa. Depende de lo que sucede y es circunstancial. Ya estamos definiendo, hermanos. Alegría es una emoción linda que yo vivo por algo que experimento y depende de lo que sucede. Pasemos a la siguiente, hermanos, de la pantalla para que me sigan. Vamos a ver. Depende de lo que sucede. Depende de lo que yo estoy viviendo. En cambio, gozo es una convicción que Dios provee. Es confianza, es dependencia, sin importar lo que pase. Hermanos, yo se los puse en el bosquejo, ¿sí? Ok. Es súper importante que sepamos esta diferencia. La alegría es lo que yo experimento por algo que estoy cruzando, pero gozo es una convicción del corazón, es una decisión de mi actitud, de lo que yo voy a enfrentar, de lo que yo voy a vivir, la manera en la que yo me paro enfrente de las circunstancias. Gozo es satisfacción completa en Dios, sin importar lo que suceda alrededor. En cambio, la alegría es una emoción que reacciona a lo que pasa a mi alrededor. Me alegro porque alguien se gradúa, me alegro porque vivo algo bonito, me alegro porque alguien me dijo algo inesperado, me alegro porque experimenté algo bonito en lo económico o viví algo chiva con alguien que quiero. Pero si paso al opuesto, no estoy alegre, estoy triste. En cambio, gozo es diferente, es contrario, es totalmente distinto, tal vez no contrario, sino distinto, porque tiene que ver con una postura del corazón. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible.
La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Vean, desengranemos este pasaje porque es extraordinario. Ustedes aman a Cristo a pesar de que, hermanos, no lo hemos visto, no lo conocemos todavía. Lo hemos sentido cerca, en alguna adoración, en algún momento en casa, en alguna experiencia. Hemos sentido al Señor con nosotros ahí en el carro o en la casa, pero no lo hemos visto, nuestros ojos no lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Pedro está describiendo a una persona que ya está en el Señor y que vive dependiendo del Señor. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y a mí este pasaje siempre me ha asombrado, que en medio de esa ecuación, para que una persona llegue a estar salva, está la actitud del gozo. Está la actitud de un corazón que se rinde a vivir las circunstancias de una manera distinta. La enfermedad llegó, la dificultad llegó, querido hermano, el pecado llegó y cayó, se golpeó, se lastimó. Dice, no lo vemos, pero creemos. Y el creer genera gozo, alegría gloriosa e indescriptible. Verso 8. Por lo tanto, la recompensa por confiar en Él será la salvación del alma. Este gozo cristiano es una respuesta sobrenatural a la decisión de confiar. 3 innegociables: fe, relación y luego frutos. Porque el Señor viene a revisar nuestros frutos. Frutos no es cuánta gente yo le prediqué. Eso el Señor lo medirá de otras formas. Frutos no es cuántos ministerios tengo. Fruto no es qué bien hago A, B o C. Fruto es lo que hemos permitido que el Espíritu Santo germine en nosotros, dependiendo de Él. Al final de cuentas no va a premiar a alguien porque predicó más, o porque memorizó más, o porque entendió mejor. Él viene a ver qué ha hecho la relación con nosotros en Él. Eso lo vemos en las parábolas. El Señor entrega un dinero y viene por la multiplicación. El Señor entrega tareas y viene para ver cómo se hicieron esas tareas. El Señor tiene una expectativa con su vida, mi hermano, y con la mía. Y esa expectativa es que crezcamos en Él. Ese crecimiento no se mide como el mundo mide el éxito. Ese crecimiento se mide en cuanto amamos, en si nos gozamos, en si vivimos en paz, en si experimentamos paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí hay una progresión hermosa de alguien que cree, aunque no lo ve. El Señor produce gozo y eso termina, la estación que sigue es salvación. Este es un gozo profundo en un mundo roto, en un mundo infeliz. Yo hablaba con mis estudiantes de noveno esta semana y entre la conversación, para acompañar en medio de una situación, una de las chicas hace un comentario diciendo: sí, profe, es que lo que uno puede decir puede afectar tanto a alguien que pueda hasta pensar en lastimarse. Ella estaba refiriéndose al suicidio. Yo no sé si usted sabe, esta es una estadística para nosotros los hombres. En el Reino Unido, las 4 naciones que conforman el Reino Unido, la primer causa de muerte entre muchachos de 15 y varones de 40 es el suicidio, la primer causa de muerte. En Canadá es la segunda, en Estados Unidos es la segunda, entre muchachos de 10 y 25 años, es la segunda causa de muerte. Y en el mundo, el suicidio es la tercera causa de muerte hoy en el 2026. 750,000 personas al año se quitan su vida. Vivimos un mundo terriblemente oscuro, donde una persona puede entrar en un proceso de pensamiento tan negativo consigo mismo que dice: la solución es acabar con mi vida.
3/4 de millones de personas deciden hacer esto. Y hay países que tienen estadísticas rudísimas. Los países nórdicos están luchando para bajar esto. Hay algunos de ellos que siempre puntúan entre la felicidad, entre los países más felices. Creo que esta semana Costa Rica puntuó también entre los primeros 6. Pero hermanos, vivimos en un mundo agobiado, ansioso, deprimido. Y parte de lo que Dios produce en la vida de una persona es gozo, es seguridad ante lo que viene. Es un extraño sentimiento que aunque las situaciones estén completamente fatales, yo puedo estar en paz. Aunque otro diría, usted está loco, usted está loca, ¿por qué está tranquila con esa situación? Con algo de salud, con algo económico, con algo familiar. Porque familia, la alegría que el mundo ofrece no sirve. Si la alegría que el mundo ofrece sirviera, todos los famosos habrían alcanzado la cúspide del desarrollo humano y de la paz. Y nos damos cuenta que toda esa gente que tiene un montón de cosas termina con una carencia enorme en otras áreas. Este fruto que el Señor produce en sus hijos no es construido por nosotros, no es hecho por nosotros. Quiero que me entienda, no es responsabilidad suya ver cómo produce el gozo que Dios da. Hermanos, usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Nosotros cuando hablemos del fruto de la fe, no estamos hablando de cómo nosotros decidimos confiar y maduramos la fe, por ejemplo, creciendo en una comunión con el Señor, entendiendo la palabra y hablando en oración con Él. No, el fruto de la fe es la fe que solo Dios da. El fruto de la mansedumbre, la humildad, no es que yo voy a tratar de ser más pura vida con la gente, no, es la humildad que Dios da. El fruto del gozo de Dios es un gozo que solo Él sabe dar. Usted no lo puede producir, ni yo. Solo se obtiene estando plantado en Él. Hermanos, Dios nos ve como un árbol. Ahí yo les puse una foto, vamos a ver si nos ayudan los hermanos. Él nos ve como un árbol, gracias al equipo que está arriba. Nos ve como un arbolito, que estamos plantados cerca de Él. Pase a la siguiente, papi. Somos un montón de árboles que estamos plantados en Él. Usemos la analogía hoy. Yo sé que al final de cuentas, cuando leemos Juan capítulo 15, es una sola vid. Y por eso la vid tiene una intención muy bonita, porque nosotros no estamos individuales, sino que estamos conectados a un solo árbol que es el Señor. Pero ahorita que estamos agarrando, digamos, cuando el Señor hace unas semanas les estuve hablando del Salmo 1, diferentes momentos en los Salmos y también textos proféticos donde el Señor nos ve como un árbol que tenemos que estar plantados cerquita de Él. Entonces, usemos esa misma analogía que es bíblica. Somos unos árboles que estamos plantados cerca de Él. Y si alguien ve esta serie que estamos estudiando estas semanas como la intención de voy a ver cómo yo fructifico en esto, no es un arbolito de este tipo, sino que va a tratar de convertirse en este árbol que nos va a ayudar siguiente. Nos convertimos en un árbol de Navidad que está muerto porque lo cortaron, o nunca tuvo vida porque es plástico y no se nos pudre y lo tenemos ahí metido en un closet para sacarlo en noviembre. Y entonces alguna gente cree que el fruto es la siguiente imagen, un adorno que nosotros empezamos a ponernos. Yo voy a tratar de hablar mejor, yo voy a tratar de hacer A, B o C. Fruto no es eso, fruto es lo siguiente: fruto está vivo, está conectado con agua, con cuidado, estando en el lugar correcto, fructificará un montón ese árbol. O como dice Juan 15, esa rama, ese pámpano, dará muchas uvas. Alguien podría tomar un acercamiento diciendo, uy, yo necesito crecer en esto o lo otro, y empieza a darse cuenta que lo que está es pegando adornos. Hay un montón de gente que aparenta ciertas cosas y hay que tocar un poquito para darse cuenta que todo es falso. No yo, sino el Señor,
con la prueba, con la dificultad, y todo sale volando, todo se cae. Pero el fruto verdadero es abundante y permanece. ¿Cuántos dicen amén? No es ver cómo yo lo produzco, lo logramos estando en Él. Este gozo que les estoy hablando hoy no es de voy a ver cómo yo trato de ser más alegre, cómo trato de cambiar mi actitud. Y eso es muy bueno, hermano, para todos nosotros. Hay gente que es muy alegre afuera y en casa es muy chichosa. Hay gente que presenta una imagen, pero en casa con su esposa es otra cosa, con su esposo es otra cosa. Pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando del fruto que solo se produce con una vida rendida a Él, plantado en Él. Usted deje de tratar de ponerse adornos, dejemos de tratar de ponernos adornos y dependamos del poder de Dios que crea las cosas que nadie más podría hacer. Un poder de Dios que invade, que transforma y que hace que un hombre que era tosco, difícil, una mujer que era tosca y difícil, empiece a fructificar en Él. Una planta, un árbol, una ramita completamente dependiente de la savia que viene de Dios, dependiendo del poder sobrenatural que da un fruto sobrenatural. Le pongo esta definición en su bosquejo. Los frutos del Espíritu son las virtudes que el Espíritu Santo genera en mí para poder vivir la vida que Dios planea para mí. Quiero que entienda lo que estoy tratando de definir ahí. Dios sabe que para la vida voy a ocupar cosas que solo Él da. Entonces Él me las va a dar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Estar en Él. El fruto del Espíritu es llamémoslo así, una caja de herramientas que me ayuda a vivir la vida que solo Dios puede darme. Y que es mejor que la que yo podría imaginarme. Es mejor que la que usted quiere. Es mejor que la que usted está orando. Es mejor que lo que usted desea. Y entonces el Señor promete que si estamos en Él, Él empieza a producir en nosotros algo que viene de Él. Es fruto, es virtud para vivir la vida que Dios planea para mí. No son cosas que yo agrego para verme mejor. No es que yo voy a tratar de ser más paciente. Es una paciencia que de manera natural germina en el corazón de una persona que está en Cristo. No es que yo voy a ser más amable, voy a dejar de ser chichoso con la gente que me atiende mal, voy a tratar de ser chichoso con la gente porque qué difícil la gente. No, es la amabilidad que viene solo de Dios. No es que yo voy a tratar de amar más a la gente, no, es un amor distinto. Porque viene de Dios. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Se la doy no como el mundo la da. Proviene de Él porque es de Él. Este gozo que hablamos hoy, solo lo puede dar Dios y solo se obtiene en la presencia de Él, viviendo con Él. Usted puede pasar su vida, sus tormentas, sin frutos y será un miserable. Usted puede aprender a depender de Dios y notar lo que Dios va a hacer en usted. Porque este gozo no es una mueca, no es una risa tonta, no es una cancelación de la situación que tengo al frente, nada más con mis palabras, sino que es un regalo de Dios que me transforma para ver distinto, que cambia la postura de mi corazón. Ese es el gozo que estamos hablando, por eso quería definirlo bien. Es el gozo que Dios nos quiere dar. Punto 2. ¿Cómo es? Es una gran pregunta, porque todo mundo quiere ser feliz. Y como le digo, un montón de personas no hallan esa felicidad, no la encuentran. ¿Cómo encontramos el gozo y cómo lo experimentamos? Yo escogí para esta tarde 4 pasajes que vamos a ver ahorita.
Nehemías 8:9 es uno de ellos. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y los escribas y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren, en un día como este. Ellos empezaron a leer la palabra y la gente oyó por horas. Tenían años de no escuchar la palabra. Empiezan a leer y la gente empieza a llorar. Y entonces los líderes dicen: no lloren, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, no se entristezcan. Diga conmigo esa última frase: porque el gozo del Señor es su fuerza. Es su fuerza. Es un gozo que fortalece. ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Yo se lo describo de varias formas. En este primer pasaje de Nehemías nos damos cuenta que es un gozo que viene de la palabra. El gozo del Señor es el que encontramos en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta quién es Dios. Ahí nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere. Ahí nos damos cuenta cuál es su plan. Ahora que yo les leí Apocalipsis 21 cuando estábamos terminando la adoración, ahí nos damos cuenta de la victoria que estamos esperando. Ahí nos damos cuenta de los ejemplos de gente que vivió dificultades como las nuestras, pero vieron al Señor cruzarlas, las cruzaron ellos con el Señor de una manera linda. El gozo del Señor es el que encontramos en la palabra, porque ahí vemos lo que Dios promete y nos damos cuenta que lo que Él promete Él lo cumple. Amén, hermanos. El gozo que da el Señor no solo es intelectual, sino es vivencial. Yo me quedé cuando estaba armando esto para ustedes, porque hay un montón de pasajes horribles en la Biblia. O sea, alguien diciendo cosas bien feas. Por ejemplo, tenemos a David diciendo varias veces: Dios, ¿por qué no matas a ese chavalo? Encontramos diferentes momentos incómodos, y por eso la Biblia es hermosa, porque vemos a la gente tal cual es. Yo le pongo ahí de referencia dos pasajes. El Salmo 55:15, no le pongo todo el bosquejo porque no me cupo, pero lo puede ver en la pantalla. Vea este pasaje, es de David. Ojalá que a mis enemigos la muerte los tome por sorpresa. Ojalá que los entierren vivos, porque en ellos solo hay maldad. Y habían unos más feos, escogí unos más así como, llamémoslo así, un poquito cuidadoso para que no sea pasajes que hablan de niños y cosas horribles. Salmo 58:8, haz que se derritan como si fueran de hielo, no los dejes venir al mundo, destrúyelos antes de nacer, dice David. Hermano, ¿por qué le traigo estos pasajes? Porque todos nos hemos enojado con alguien y hemos tenido una situación donde estamos tan bravos, tan molestos. A veces algo sucede que toca la puerta, que toca la fibra de lo que nosotros estamos viviendo y toca la fibra humana. Lo vemos con Job. Job empieza a reclamarle al Señor. Job empieza a decirle: ¿por qué? Y hay momentos donde nosotros vivimos eso también. ¿Y qué es lo que cree la gente? Escúcheme, iglesia, la gente lo que cree en el peor momento que está pasando a alguien, que agarrar un medio pasaje fuera de contexto, o lo que está de moda ahora, la frase de un pastor famoso o de una lectura que en su vida ha hecho, pero agarra un pedacito y usted la envía a esa persona creyendo que eso va a ayudar en medio de un momento de gran dolor o gran dificultad. Hermanos, el gozo del Señor no solo es intelectual, sino es vivencial, ahí en la crudeza de la vida humana. Ahí donde la fe está siendo probada, donde la confianza está pasando examen. Cuando una persona pasa por ese momento rudísimo de dolor, lo más importante es la cercanía, es la presencia. ¿No le ha tocado a usted en un funeral llegar a hablarle a la persona y lo que sale de su boca es una gran burrada?
porque es mejor quedarse callado y a veces simplemente decir aquí estoy, en lugar de abrir la boca, porque cuando se da cuenta está enredado diciendo tonteras. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Agarra 3, 4 frases bíblicas, no sabe ni siquiera el contexto, los recorta, arma un paquetico y se lo envía a la persona pensando que ya debe estar experimentando la alegría, el gozo disponible para nosotros. Está listo y creado para poder cruzar esos momentos durísimos, humanos, que vivimos, que caminamos y experimentamos. Y si usted cree que usted no los vive, es porque realmente no ha experimentado pruebas grandes. Pablo escribe una carta chiquitica a una iglesia que se le ha denominado la carta del gozo, y lo que yo detesto es cómo ha agarrado el cristianismo light esa pequeña cartica y la ha desprovisto de toda estructura metodológica para interpretarla. Y agarramos cada frasecita que suena bonita para ponerla en una camiseta, para usarlo de plataforma para ayudarnos, y no nos estamos dando cuenta que ese gozo que está hablando Pablo cuesta lágrimas, dolor y derrota. Esa iglesia, saben que me refiero a Filipenses, esa iglesia en Filipos empieza en Hechos capítulo 16, y cuando Pablo y Silas llegan a ese lugar no encuentran una sinagoga, entonces se van donde está la gente, empiezan a predicar y se topan una señora que se llama Lidia, y Dios la usa a ella como canal. Posiblemente tenía muchas amigas, tal vez era influyente, posiblemente era adinerada, porque después nos damos cuenta que presta la casa. La cosa es que empiezan a predicar, llega una muchacha que está endemoniada, Pablo la libera, y los que usaban esos demonios para adivinación, para brujería, se enojan un montón, se les fue el negocio. Qué cosa más triste. Pablo liberó a una mujer, le quitó los demonios que andaba en el nombre de Cristo, y le hacen un lío a Pablo y Silas que terminan en la cárcel. Así empieza esa iglesia. O sea, esa iglesia empieza con los pastores que llegaron a levantarlas presos, y cuando se escribe la carta, Pablo está preso. ¿Y usted cree que usted va a agarrar todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Como cualquier cosa, porque es lo que nos vende el cristianismo de hoy en día. El gozo que da el Señor no es únicamente intelectual, es vivencial en medio del fracaso que tenemos por delante, en medio de la enfermedad, en medio del divorcio, en medio de la escasez, en medio de un corazón que está contrito, que está despedazado, que no se entiende las emociones, en medio de un enredo mental, porque así como les he dicho, hay personas que están enfermas en su cuerpo, pero hay otras que están enfermas en sus emociones, en sus pensamientos. Y en medio de ese enredo que Dios conoce de la vida humana, Él quiere germinar en usted y producir un gozo que le ayude a vivir bien, que le ayude a vivir la vida que Él tiene para usted. Y si hay alguien aquí que constantemente cae en depresión, que constantemente cae en tristeza, que constantemente siente una nebulosa que le cae, yo soy uno de esos, constantemente. Y necesito aprender cada día más a confiar en el Dios que produce en mí el querer como el hacer. Amén, hermanos. Gozo disponible para nosotros. Y entonces agarramos frasecitas de Filipenses y no nos dimos cuenta cómo se escribió eso. Esa iglesia empieza con persecución y la carta se escribe en cadenas. Posiblemente ni siquiera escrita por Pablo mismo, sino dictada. En tiempo duro. Mi amigo, el cristianismo light se desarma en medio de la dificultad, pero una vida plantada en Dios puede enfrentar lo que sea que venga, confiado en un Dios que le ama. ¿Cuántos dicen amén?
No hay mejor decisión, hermano, que puede tomar una persona que creer en Jesús. No hay mejor decisión que puede tomar una persona de decidir relacionarse con Él. Y no hay mejor decisión que puede tomar una persona de quedarse plantado en Cristo para ver lo que Cristo va a crear en nosotros. Porque la misión del Padre no es ayudarle a que usted viva mejor. La misión del Padre es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Me da un amén? Aleluya. Y yo no sé si usted quiere eso. Y yo no sé si yo quiero eso. Que el Señor conforme en nosotros la imagen de Dios. No, es que Filipenses se lee rapidísimo. No es que usted lo lee en 15 minutos. En 20 minutos ya leyó la carta. Y no se dio cuenta que le pegaron una paliza a Pablo y a Silas. Y esa paliza fue con, valga la palabra, combates, con palos de hombres adultos. Esa gente llegó con moretones, con hinchazones. Más bien fue un milagro que no los quebraran, que no los mataran ahí. Llegaron con cortaduras, llegaron con heridas. Y la palabra dice que los amarran a un cepo. No sabemos si el cepo estaba en el piso o en la pared o arriba, que estuvieran guindados. No lo sabemos. La cosa es que sucede lo siguiente. Y se agolpó el pueblo, Hechos 16:22. El pueblo se agolpa contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ve lo que hacían. Cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Yo no sé si los amarraron a un cepo acostados, si los amarraron incómodos a una pared, o como hay registro histórico, los amarraron de patas para arriba, en el techo, guindando. No sabemos. Lo que sabemos es que están golpeados, heridos. Y Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Primer característica de este gozo se encuentra en la palabra, en la búsqueda de Dios. Segundo, se vive en el día a día. Y tercero, no tiene límites. El gozo que da el Señor es absurdamente loco. ¿Cómo van a estar cantando ahí? El gozo de Dios rompe las circunstancias. Ahí hay dolor real, pero a la misma vez hay un gozo, quiero que me entienda, que es visible. Que es visible. No es teoría. El sufrimiento es real, pero el gozo es visible y la respuesta es sobrenatural. Orando, cantaban himnos a Dios. Dice la palabra en el verso 25. Orando, cantaban himnos a Dios. No estaban quejándose. No estaban enojados con el Señor porque los abandonó. Estaban adorando. Este gozo impacta a los que están alrededor y los presos oían. El gozo de Dios no es privado. El gozo de Dios no es algo que yo mantengo. Yo no quiero hacer una analogía incómoda acá, porque es injusto hablar así, pero es la manera en la que adoramos. Y yo sé que alguien puede estar adorando muy visiblemente y que sea falso. Así como puede haber alguien que está adorando muy concentrado, muy, llamémoslo así, muy pasivamente desde el punto de vista de sus movimientos, pero puede estar adorando riquísimo. Eso no tiene que ver con la postura, pero lo que sí le quiero decir es que el gozo de Dios se expresa, salta para arriba. Y esta gente está cantando canciones ahí y todo el mundo que está preso está oyendo a esta gente cantar. ¿Por qué? Porque el gozo se convierte en un testimonio visible. Y eso para el mundo es locura. La gente no entiende cómo un hombre enfermo canta. La gente no entiende cómo un hombre que quedó en quiebra adora. La gente no entiende cómo una persona que está viviendo la dificultad más difícil, en lugar de poner música a plancha,
pone alabanza y exalta. El gozo experimenta, o llamemos no experimenta, sino expresa la palabra. El gozo expresa algo que está adentro. Y sale. Y sale. ¿Qué se canta en un momento así? ¿Cómo se canta en un momento así? Solo lo entiende aquel que tiene claro en quién está plantado, en quién depende. Filipenses escribe desde la cárcel y la iglesia se planta empezando en la cárcel. Casi 20 veces tiene esa cartica la palabra gozo. Y ese gozo costó lágrimas, costó prueba y costó dificultad. Pablo no se pone a mandar textitos alegres para ver cómo cómo motiva a la gente. Pablo testifica que Dios es bueno en medio de cualquier circunstancia. Y por eso el gozo es poderoso para los demás. Porque no es arrogancia, es testimonio que Dios se mueve en cualquier momento. Y última característica de este gozo, es para siempre. Y el sufrimiento es temporal. Por eso los frutos son visibles, hermanos, porque testifican lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pero yo me pongo a pensar, cuando alguien piensa en un cristiano o en un creyente, entre las características piensa que es gente gozosa. No sé. Porque este es un gozo distinto. Este es un gozo que es roca. Este es un gozo que ayuda a hacer la guerra. Nehemías 8:10 dice: no se desalienten ni se entristezcan. Leímos ahora: porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es gozo que me ayuda a pelear, a enfrentar el día a día, a enfrentar mis miedos, a enfrentar mis complejos, a enfrentar las broncas que tengo por delante. Entonces, primero, ya escribimos cuál es el gozo de Dios. No es alegría. Segundo, ya empezamos a notar diferentes facetas, como que si fuera un prisma, y empezamos a verle diferentes lados. Este gozo del Señor lo encontramos en la palabra, lo vivimos en el día a día, nos lleva a romper las circunstancias, porque ese gozo de Pablo y Silas hizo un terremoto. No hablamos de eso. Esa gente está cantando y el Señor revienta los grilletes con poder, porque este es un gozo que libera, que abre cadenas, y además es un gozo que permanece para siempre, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él viene pronto, y pronto vamos a estar completamente en gozo con Él, como leímos ahora en Apocalipsis, al inicio de la celebración. Es para siempre el gozo del Señor, y el sufrimiento es temporal. Ya para cerrar, ¿cómo alcanzo ese gozo? Ya sé que no es alegría, ya empiezo a aprender cuál es el gozo que Dios tiene para mi vida. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Bueno, ya he venido hablando las últimas 3 semanas de que estos frutos los obtenemos en Él. Pero ¿cómo obtengo específicamente el fruto del gozo en mi vida estando en Él? Y yo escogí 2 pasajes que siento que van a ser una gema para nosotros esta semana. ¿Cómo alcanzo el gozo del Señor? Primero, alcanzo el gozo de Dios cuando aprendo a sufrir. Y ahí nadie dice amén. Nadie. Ninguno de nosotros dice amén ahí. Perdón, hermano. Nadie dice amén. Ponga su mirada en el pasaje que le pongo ahí, Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte, ¿qué, hermanos? Cosa alguna, o sea, completos, plenos. El gozo que Dios me quiere dar no es la alegría que el mundo da. El gozo de Dios lo obtengo buscándolo a Él en la palabra, estando en Él.
No es una decisión intelectual, sino que lo vivo en el día a día, en medio de mis fracasos, en medio de mis peticiones tontas, en medio de mi pecado, en medio de mi dificultad. Además, no tiene límites, porque el gozo de Dios rompe cadenas, el gozo de Dios libera. Y además, el gozo de Dios es para siempre. ¿Cómo lo obtengo? Cuando aprendo a pasar la prueba en Él. Y queridos hermanos, ese es el centro de toda consejería. Toda consejería del mundo, lo que hacemos los pastores y la gente que acompaña a gente, es eso. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Y no es que estoy diciendo que sea malo, porque se vale dudar, todo se vale tener emociones, somos humanos, y para eso estamos los pastores, para acompañarnos. Pero hermanos, la fe que maduró se comprueba solo en la dificultad. Nosotros nos damos cuenta que estamos creciendo en Dios cuando las circunstancias que nos pasan las vivimos con Él y no con nuestra carne, no con nuestro enojo, no con nuestras palabras, no con nuestro corazón, que es la manera en la que vivíamos antes. ¿Vamos a fallar? Claro que sí, porque somos humanos. Y en algún momento vamos a estar cansados, heridos, lastimados, y vamos a reaccionar con nuestra naturaleza natural. Por eso Pablo, siendo el que nos lleva esto adelante, él usa la palabra en la Reina Valera, heraldo de esto, el que lleva el mensaje, él tiene miedo hasta consigo mismo. Yo no les digo esto como alguien que ya llegó, más bien estoy luchando para llegar allá al supremo llamamiento. Lucho para alcanzar, peleo la carrera, peleo la batalla, corro la carrera. Yo alcanzo este gozo cuando aprendo a recibir los no de Dios, cuando aprendo a recibir la prueba. Y mi respuesta es la de María: yo soy tu sierva. Y mi respuesta es la de Jesús: Señor, ¿hay otra manera? Y el Padre le contesta: no se haga mi voluntad, sino la suya. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversa dificultad, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, ya cuando la paciencia ha crecido, produce para que seamos perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Yo alcanzo este gozo cuando aprendo a sufrir. Y lo que la iglesia vende hoy es: venga Jesús y todo va a estar pura vida. Y por eso cuando viene la dificultad, la gente dejó la iglesia. Y cuando oraron por algo y no pasó, la gente se resintió con el Señor. Porque nunca aprendimos que este gozo es, llamémoslo así, es sin importar las circunstancias. Yo le pongo 4 ideas ahí. Dios es quien produce este gozo. Vea lo que dice Santiago: tengan por sumo gozo. Esa palabra no es sienten. La palabra, la traducción la hace mejor, la NBI, es consideren. Consideren, pero no es sientan. El gozo bíblico es una decisión que está basada en lo que Dios dice, no es una emoción. Consideren por sumo gozo, Dios lo produce en el corazón del hijo de la hija. ¿Cuál es el contexto? La prueba. Cuando os halléis, cuando se encuentren en diversas pruebas, en medio de la dificultad, ahí es donde crece. Pero el creyente anda más bien cancelando la dificultad. Nunca crece. El creyente ve la dificultad como una acción del diablo. Y puede que en algunas cosas sí, puede que en otras no. El creyente ve en la dificultad el problema, y los escritores bíblicos ven en la dificultad la bendición. Soy dichoso, dice Santiago, Pedro, soy dichoso de que vivo persecución, de que vivo problemas. La base del gozo es profunda, es conocimiento. Vea lo que dice ahí:
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Este gozo nace de lo que el creyente ha creído. Ahí es donde entra un sano crecimiento doctrinal. Ahí es donde es vital tener una buena plataforma teológica. Porque sin verdad no hay gozo. Y además, este problema o esta prueba o esta dificultad tiene un propósito en Dios. Porque Dios produce paciencia para que seamos perfectos, plenos. Recuerden que la palabra perfección en la Biblia no es carente de pecado o carente de error, es pleno, no le falta nada. El gozo no viene de evitar las pruebas, como pensaría un adolescente. Uy, qué chiva, no me hicieron examen. Uy, qué chiva, no me pidieron la tarea. De ahí viene el gozo, de algo que no tuvo que hacer. El gozo no viene de evitar la prueba, sino viene de aprender a caminarlas con Dios, mi hermano. El gozo es la respuesta del Hijo de Dios, aunque esté metido en la prueba más grande de su vida. Entonces, ¿cómo alcanzo ese gozo que Dios me quiere dar? Obviamente, ya les he dicho 3 semanas, los diferentes que hemos venido hablando, plantado en Él. Sí, pero específicamente el gozo. ¿Cómo puedo entender que Dios lo está formando en mí? Cuando cruzo la dificultad con Él. Y segundo, y esto es para todos nosotros, solo alcanzo el gozo de Dios cuando vuelvo a Dios, cuando estoy en Él. David, cuando pecó, se dio cuenta que había perdido el gozo del Señor. El Salmo 51 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Uno de los pasajes más lindos de la Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La frase clave de hoy: vuélveme el gozo ¿de qué, hermanos? De tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Si usted ha dejado de experimentar el gozo de Dios, yo dejo de experimentar el gozo de Dios cuando me doy cuenta que me he alejado de Él. David entendió que el gozo verdadero de Dios solo venía de tener la paz con Dios, de tener tranquilidad. Vean, hermanos, todos somos pecadores, pero también todos sabemos cuando el pecado está haciendo barrera. Solo alcanzó el gozo de la salvación David de nuevo al confesar su pecado. ¿Cómo veo este gozo crecer en mí, o esta parte del fruto de Dios crecer en mí? Cuando empiezo a vivir la dificultad distinta. No me quejo, no reclamo, sino que la dificultad es una oportunidad para crecer en Él. Segundo, cuando entrego a Dios mi pecado. ¿Qué le puedo sumar yo a eso? ¿En qué área está alejada usted de Dios, alejado usted de Dios? Y que hoy necesitamos decir: Señor, lávame con hisopo, límpiame con hisopo, devuélveme el gozo que solo usted da. Yo voy a pedirle alabanza que me acompañe aquí al frente. La última idea de esta tarde es: el gozo de Dios debe ser mi fuerza. Y yo traía una serie de pasajes para compartirle, pero no es necesario. Si usted corre a otra cosa que no es Dios, usted tiene otro refugio. Cuando está en derrota, cuando está en problemas.
creo que le puse ahí, si la confianza en Dios no se manifiesta en gozo, tendremos que analizar si vivimos o tenemos otros refugios, otros lugares, otras personas, otras cosas, otras ideas, otras emociones que son nuestra fortaleza. Porque Nehemías dice, el gozo de Dios es lo que me da fuerza. El gozo nos ayuda a sostenernos, hermanos, porque la amargura, la tristeza, la desilusión, la depresión, la ansiedad va a ser parte de su día a día y del mío. Todos tenemos un diseño distinto, entonces todos enfrentamos eso con lentes diferentes. Pero va a llegar un momento en el que lo que usted tiene ya no es suficiente. Eso puede pasar a los 12 años, a los 15 años, eso puede pasar después de una crisis, eso puede pasar con un problema familiar, o eso puede pasar en medio de un imprevisto que toca la puerta y que nos demuestra que somos bien incapaces, que no tenemos control del día, no tenemos control del cuerpo, no tenemos control de la familia, no tenemos control de nada, ni de lo que sentimos. Por eso Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No es una alegría bobalicona, tontona. Es un gozo que viene de Dios, que germina en la vida de alguien que decidió confiar y creer, que Dios lo blinda para tener lo necesario para enfrentar lo que viene. El gozo me ayuda a moverme para adelante, a alcanzar lo que Él tiene para mí. Por eso uno de los frutos del Espíritu es gozo. Esto no es brincar, esto no es gritar o contar chistes. Es más, muchos de los hombres más graciosos del mundo nos damos cuenta que son los hombres más tristes. Y gente súper famosa que hizo su carrera contando chistes, haciendo películas, siendo influyente, era una fachada, era una máscara. Porque esto no es la alegría humana, no es la emoción, no es risa, es la seguridad que da vivir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué hago yo para sentirme más gozoso? Mi hermano, habita en la palabra. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos y permanecieran en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas los he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. O sea, y su gozo sea completo. ¿Qué es lo que quiero que entienda? Usted no puede producir este gozo. Entiéndame, hermano, este gozo no se logra con terapia. Este gozo no se logra con pensamiento positivo. Este gozo es de Dios. Solo Él lo da. Solo Él lo provee. Solo Él lo puede hacer. Es un regalo de Cristo para que nuestro gozo sea completo. Increíble. Estén conmigo, dice Jesús. Y mi gozo va a estar en usted. Ve, la misma paz que Él dice, no es la paz que da el mundo, es la paz de Él. Este gozo no es la alegría que da el mundo, es el gozo de Él. Mi gozo está en ustedes y su gozo será completo, será cumplido. Eso solo se logra cuando una vida está en Cristo. Juan capítulo 15, verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pámpano es una ramita, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. ¿Habrá alguien separado de Dios en alguna área de su vida hoy acá? Yo no quiero que cuando hablemos de frutos usted empiece a ver cómo usted se esfuerza a lograrlos. Yo quiero que entienda que este fruto solo lo obtenemos estando en Él.
aprendiendo a vivir las pruebas con Él, dependiendo de Él en medio de la dificultad, caminando los momentos rudos y difíciles de su mano, y obtengo este gozo cuando le entrego a Dios mi pecado. Esta noche, hermano, es noche para volver al Señor. Es momento para regresar al Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Este gozo que hablamos no tiene que ver con emociones. No sé si hay alguien ansioso hoy, ansiosa, cansada, estresada. Reciba el poder de Dios que solo Dios tiene. Usted es habitación del Espíritu, y estos son los frutos del Espíritu. Reciba el poder que solo Él sabe dar para poder enfrentar la vida bien y para poder vivir la vida que solo Él le puede dar. Señor, hoy venimos, Señor, a ti, Señor. Nos entregamos a ti. Hoy nos postramos, Señor, a tus pies. Hoy, Señor, queremos que seas el centro, Señor. Queremos, Señor, que vean nuestras vidas, Señor, plantadas en Cristo, Señor, para que el Espíritu, Señor, produzca en nosotros, Señor, lo que solo el Espíritu puede producir. Hay alguien que necesita de Dios hoy, levante su mano ahí. No se levante, todavía no se ponga en pie, solo el que necesita de Dios ahí. Levante su mano. Señor, queremos aprender a caminar la prueba, Señor, de tu mano. Y queremos, Señor, que vuelvas el gozo de la salvación a nuestro corazón. Mi amigo, para eso usted tiene que entregar su pecado hoy. Y tiene que decirle al Señor que Él es lo más importante. Y crucificar la carne. Señor, hoy te entregamos lo que somos, Señor. Queremos vivir, Señor, de tu mano, Señor. Y también, Señor, queremos entregarte nuestro pecado hoy. Recíbenos hoy, Señor. Perdónanos. Tómese unos segundos usted para hablar con el Señor en su mente. Amigo, no salga igual. Hermana, no salga igual. Y en cada milagro que
Hermano, lo que ocupamos es a Jesús. Levante el nombre de Cristo. Levante su voz. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Yo confío. Vamos otra vez. Yo confío Solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie Que que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Señor, gracias, Señor, porque usted está aquí, Señor. Y hoy entendemos, Señor, que para crecer en ti, Señor, y fructificar lo que usted espera, Señor, que cada uno de nosotros demos, Señor, tenemos que estar plantados en ti, Señor. Hoy oro por mis hermanos, hermanas, Señor, que de alguna manera, Señor, hemos alejado algo, Señor, de ti. Atráenos a ti hoy, Señor. Te entregamos nuestra vida y corazón, Señor. No queremos vivir un día, Señor, alejados de ti, Señor. Si usted puede levantar sus manos ahí conmigo, hágalo. Padre, hoy nos rendimos a tus pies, Señor. Y oramos, Señor, que nos des, Señor, la sabiduría y la inteligencia para vivir en ti, Señor. Confiamos solo en usted, Señor. Y sabemos que estos frutos no los producimos nosotros, son suyos, Señor. Queremos hacer nuestra parte, Señor, que es estar plantaditos, pegaditos, Señor, a la vid. Produzca en nosotros, Señor, lo que solo usted puede producir. Devuelve el gozo de salvación. Devuelve el gozo, Señor, que nos ayuda, Señor, a enfrentar el día a día. Que no es alegría, sino que es confianza plena. Que de tu mano cruzamos la dificultad, Señor. Gracias porque estás aquí. Padre, yo envío a este pueblo en paz, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en contra del diablo, Señor, y de sus huestes. Oramos, Señor, para que los ángeles nos acompañen según provisión. Oramos, Señor, para que esta semana podamos fructificar en ti, Señor. Llévate toda tristeza, Señor, y siembra el gozo que es suyo, Señor. Gracias porque estás aquí. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, oramos y el pueblo dice amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano, mi hermana. Salude a 3, 4 personas antes de irse. Un abrazo grande. Chao.